Perfecto. Hola. Bueno, ahora extraño hablar completamente solo. Lamentablemente tuve problemas con la luz. Se fue la luz, bueno, se fue el internet y después no pude acceder a ni siquiera desde mi celular, así que no pude retomar la clase y ahora voy a grabarlo. Ahora que tengo un poco de tiempo, me extraño hablar. Bueno, antes igual no hablan mucho, pero al menos a veces hablan y ahora estoy hablando totalmente solo frente al computador, pero espero que la clase salga bien. Así que voy a grabar tres videos, uno para la P1, uno para la P2, uno para la P3. Y en la final de la P3 voy a hablar un poco de la tarea también. Y así que para que queden atentos. Lo que quiero mostrar ahora es el enunciado. Acá está. Pero si no lo tienen ahí, pero la idea es que lo vayan viendo. El primer problema, bueno, lo auxiliar se trata sobre la energía electrostática y los conductores. Los conductores son un tema muy importante, aparece mucho en electromagnetismo, de hecho es como muchas aplicaciones que tienen que ver con bueno, siempre hay conductores metidos, no sé mucho qué decir, igual acá vamos a pensar en conductores perfectos, que uno definía que tenían, dentro de ellos el campo eléctrico era cero, era su mayor propiedad. Y como pasa eso, vamos a estar trabajando, les voy a explicar un poco por qué, vamos a estar trabajando mucho con superficies, no con volúmenes, sino con objetos que tienen volumen, pero la carga siempre va a estar en su superficie. ¿Sí? Eh, Eso no, ese es un poco el tema. Entonces, el primer problema es lo que queremos encontrar es la energía electrostática que tiene una cierta configuración. Esta configuración es un cascarón esférico. Cascarón, no es nada dentro, la carga está toda en la superficie, acá nada de conductores, solamente un cascarón. Y tiene un radio de R, la carga Q que tiene, Q mayúscula, está distribuida uniformemente, o sea que el sigma, que es la densidad de carga superficial, es constante. Y se calcula súper sencillo. Queremos encontrar su energía a través de dos métodos. El primero es usar una expresión que deben conocer de clase o de la referencia que estén usando para estudiar, que tiene que ver, la energía tiene que ver con, no exactamente, pero con la integral del campo eléctrico al cuadrado, que estará en todo el espacio. Y la segunda nos van a pedir hacerlo de manera un poco más eh, de la base, como calculando cuál es el trabajo al final que me toma armar desde el infinito, traer cargas y armar un cascarón y ver ese trabajo cuánto es y eso va a ser la energía. Así que voy a pasar primero al primer caso. ¿Sí? Entonces lo que tenemos es que la fórmula para la energía, le voy a poner la letra U de energía para no usar la letra E que ya está reservada un poco para el campo eléctrico. Entonces la fórmula que estamos usando va a ser esta de acá. Y acá hay una integral sobre todo el volumen, que es todo el espacio al final. Campo eléctrico cuadrado. Ahí le puse un vector, pero como al cuadrado, eso es una cantidad que es un número, lo que llamamos una escalar. Y acá el elemento de volumen. Entonces yo integro acá en todo el volumen, eso implica hasta el infinito, desde el centro de todo esto hasta el infinito. Eso es porque uno quiere el campo eléctrico de cierta forma, guarda la información de la configuración. Eso es lo que uno ve de la ley de Gauss, de hecho, porque la ley de Gauss nos relaciona el campo eléctrico con la configuración de carga, ¿cierto? Divergencia del campo eléctrico igual eh, a la densidad dividido en epsilon cero. Eso nos habla de que si tengo el campo eléctrico, tomo su divergencia y puedo saber la distribución de cargas que existe. Así que eh, si yo quiero tener la energía al final del sistema, yo necesito conocer el campo eléctrico en todo el espacio y sumar todas esas contribuciones que vienen de todas partes. Respondiendo porque alguien en clase, lo poco que alcanzó a hacer, me había hecho esa pregunta, por eso lo recalco. Si tenemos esta expresión, acá la integral se toman las tres coordenadas, recuerden, no son de una triple integral, pero no la voy a escribir así nomás para que no sea tan largo. Entonces necesitamos el campo eléctrico. Y en este caso tenemos una configuración que es una esfera de radio R, un cascarón esférico y tiene carga Q. Para que tenga carga Q, y como está distribuido uniformemente, significa que su densidad, bueno, en verdad no lo vamos a usar, no sé por qué lo escribo, pero la densidad, ¿cierto?, es la carga dividida
en el área. Bueno, lo que queremos es el campo eléctrico, así que un resultado importante para este tipo de cascarones es cuánto vale su campo eléctrico dentro. Entonces, para eso, recuerden, voy a tomar aquí el tiro, que el dibujo, una pequeña esfera concéntrica, y voy a calcular cuánto vale el flujo del campo eléctrico a través de eso. Entonces, flujo a través de esa pequeña esfera, ¿cierto? Si le doy un radio R, que va a ser menor al radio de la esfera, o sea, un R menor a R. Y le pone un R ahí. No se ve muy bien, pero sí, ustedes lo entienden. 4pi R cuadrado, eso porque es lo que aparece siempre, pero tiene que ver con que el campo eléctrico acá, de nuevo, esto es una configuración con simetría esférica, así que no lo dije al principio, pero en este problema tenemos simetría esférica, así que campo eléctrico solo depende del radio y apunta radialmente. De esta manera, y el elemento de superficie no depende, es R cuadrado por seno de teta de phi de teta. Uno integra los ángulos por separado, eso siempre bota un 4pi y hay que darle R cuadrado multiplicando el campo eléctrico. Y ustedes pueden repasarlo bien, creo que se ven estas ocasiones, pero no creo que no ilustra mucho volver a hacer, pero siempre lo vuelvo a explicar. Entonces esto por la ley de Gauss es igual a la carga que encierra esta superficie dividido en epsilon cero. Pero fíjense que como estoy dentro del cascarón, esta superficie que tomé no encierra nada, no encierra ninguna carga. Así que esto es igual a cero. Y lo que implica que, siempre que R600 es cero, significa que el campo eléctrico es cero dentro de un cascarón esférico con simetría, con su densidad de carga uniforme. Este resultado es bien curioso, bien interesante. Y nos dice que si yo estoy si estoy en una carga, estoy dentro de este cascarón esférico, me voy a mover libremente, nunca voy a sentir ninguna fuerza. Y ahora, como este tipo de fuerzas, de hecho el campo eléctrico y el campo gravitacional cumplen ecuaciones muy similares. Pasa lo mismo para el caso gravitacional, donde uno tiene un cascarón de masa, piensa. Alguien que está dentro ahí de un cascarón de masa no va a sentir ninguna atracción por este cascarón. Así que si la Tierra fuera hueca, uno podría ir hacia el centro y ser libre de flotar por ahí, estaría en caída libre. Un poco aparte, pero no está diciendo. Son consecuencias de la ley de Gauss. Bien, tenemos ese resultado entonces para el campo eléctrico dentro del cascarón. Y cuando estoy fuera, ¿cierto? La carga que encierro, digamos ahora, yo debería cambiar de color. Voy a borrar esto, voy a tomar de aquí. Si estoy ahora afuera, una esfera perfecta. Entonces, para el caso que este radio es mayor voy a poner ahí, ¿verdad? Mayor al radio del cascarón, entonces la carga encerrada, con el divertido en epsilon cero, va a ser, de hecho, la carga total, porque encierro toda la carga, y epsilon cero. Esto igual al flujo de campo eléctrico que ya sabemos es 4pi r cuadrado, por 1 r, y tenemos el resultado para una carga puntual y para cualquier cosa con simetría esférica, en que fuera de la configuración uno tiene este campo voy a poner la página siguiente, que decae como el radio al cuadrado. Tenemos campo eléctrico al final de la configuración, lo voy a escribir completo, es 0 para radios menores al radio de la configuración del cascarón, y vale Q dividido 4pi con 0, apunta en el retongo y cae como el radio al cuadrado. Ya. Ahora, bueno, lo que queremos es el campo al cuadrado, ¿no? Un poco, ya algo así, voy a separar esto, después vemos por qué, pero no tienen que hacerlo. Y esto, el R sobre 4, esto, esto es un vector unitario, así que queda ese resultado. Y lo que nos interesa ahora es ver la integral para energía, son 0 medios. Por la integral del campo eléctrico, de nuevo voy a sacar, no voy a sacar nada, perdón, perdón por eso. Voy a poner acá la integral,
y voy a escribir el elemento de volumen explícitamente. Por un lado tengo acá campo eléctrico, 4pi cuadrado, 0 cuadrado, y vemos al tiro que este número de aquí, boom, va a matar este epsilon de acá. Eso es bueno. Tenemos 1 sobre r a la cuarta, y acá el elemento de volumen en coordenadas esféricas, y la que estamos usando es r cuadrado, seno de teta, de phi y de teta. Entonces vemos al tiro acá que este de acá, voy con este acá, que va a ser un cuadrado, y dr, falta un dr, ¿sí? Así que vamos a tener eso de ahí. Entonces, fijemos primero al tiro, recuerden, acá yo puedo separar las variables para integrar, porque tengo ahí el seno de teta depende de teta, nada depende de phi, y el 1 sobre r cuadrado depende de r, así que puedo integrar por separado las cosas, los límites no tienen relación entre ellos. Y bueno, el integral con la parte de los ángulos da 4pi, solo se los dije, lo pueden calcular. Recuerden, el límite de teta va de 0 a pi, y phi recorre de 0 a 2pi. Entonces, lo que voy a tener. Voy a tener un 4pi que viene de la integral de los ángulos. Acá un 4pi cuadrado, ya veamos que esto va a eliminar eso de ahí. Acá aparece el epsilon 0 que está dando vuelta. Bueno, hay un medio acá. Me había olvidado escribirlo, ¿recuerdan? Que en la fórmula de energía aparece un medio ahí. Y acá solo queda la integral de... ¿Desde dónde? Bueno, integramos en... eso es un truco. Acá yo calculé el campo eléctrico al cuadrado, pero este campo eléctrico solo es válido para... Casi se me olvida. Para R mayor R. Así que, ya que como para en rayos menores vale 0, la integral de acá vale 0, y como la parte que va desde 0 hasta este R grande vale 0, no contribuye en nada. Así que esta integral va desde R hasta infinito. Casi se me había olvidado. De R sobre R cuadrado. Bien. Bueno, ustedes como que están más o menos acostumbrados a ver esta integral. Lo vamos a desarrollar igual. Acá va a quedar un 8pi, menos 0. Y acá queda menos 1 sobre r, que es una primitiva de 1 sobre r cuadrado, aquí evaluada entre r e infinito. En infinito esto vale 0, así que esto queda q cuadrado, tal q, 8pi menos 0 y 1 sobre r, que es el radio de la configuración. Que es el resultado que el enunciado nos dice que tenemos que encontrar. Así que esta parte está bien. Ahora lo que quiero encontrar es esta misma energía, pero a partir de la construcción, construyéndolo capa por capa, ¿sí? Entonces, la idea es que, y la idea de estas construcciones, ustedes han visto la demostración de cómo uno obtiene la fórmula anterior. Uno, realmente lo que hace es que tiene cargas que viven muy lejos, están como en el infinito y está el espacio vacío acá. Entonces yo traigo una carga desde el infinito, bien, que le doy un empujón pequeño, te va a velocidad constante, porque no hay campos eléctricos, lo freno, recupero la energía inicial y queda la carga acá, y queda una pequeña carga acá, después yo tiro más cargas hacia adentro, y tengo que, ahora está el campo eléctrico de esta carga acá adentro, así que tengo que hacer una fuerza para traer esto de acá, una fuerza que sea opuesta a la otra, tal que lo traiga a velocidad constante. Se la traigo acá, y claro, va a quedar otra carga Q, acá un Q'. Y después sigo trayendo cargas y voy, al final lo que tengo que hacer es que sumo las contribuciones de todos estos trabajos del trabajo que me tomó traer cada carga, y eso me va a dar una expresión para la energía final. ¿Sí? Esa es si no, pueden revisar algunos apuntes de Perdizo Cordero, o pueden revisar el Griffiths, ahí también tienen este trabajo hecho, o las clases de la postre. Y bueno, eso es lo que vamos a hacer. Entonces, acá lo que vamos a hacer, no vamos a traer cargas por carga, sino que vamos a traer pequeños cascarones. Entonces, porque lo que queremos hacer es un cascarón de carga Q, vamos a traer cascarones de carga. Ahora se acercan, voy acá, traigo el siguiente cascarón y así sumando. Entonces, lo que en verdad nos interesa un poco saber es la expresión de qué pasa si yo tengo acá un cascarón ya un poco hecho. No sé cuál es su energía, no importa mucho, después ahí vamos a saber. O sea, después voy a sumar la construcción de todo. Pero
tiene un radio R, y digamos que ya tiene carga adentro, tiene alguna carga. No me gusta hacer colores, soy mal, soy daltónico, eso me molestan los colores. Ya, pero tiene carga Q, digamos, Q pequeño, y yo quiero saber cuánto cuesta, ahí, estoy en el infinito, un poco feo, pero digamos, estoy en el infinito, y este cascarón que está en el infinito, yo lo voy a traer hasta allá y tiene una carga total de Q. ¿Cuánto cuesta llevar este cascarón hasta el centro? ¿Sí? Así que primero, qué bueno que tenemos, que sabemos cuál es la fuerza que tenemos que aplicar. Como sabemos que hay un campo eléctrico dentro, ¿cuánto vale el campo eléctrico presente acá? Bueno, en este caso, campo eléctrico, y claro, no voy a escribir la expresión que es cero para el radio menor. Acá, como nos estamos preocupando, esto no lo vamos a llevar hacia adentro, lo vamos a llevar hasta R nomás, así que nos preocupa la expresión del campo eléctrico fuera del cascarón. Lo que sabemos que es 4, o sea, Q, y R todo, y 4, hay un pi, epsilon 0, R cuadrado, o sea, la expresión química, es un Q. Y quiero saber cuánto vale este de Q, o sea, cuánto nos cuesta llevar una fracción de carga hasta ahí. Entonces, lo que necesitamos es, pues yo sé que yo voy a ejercer una fuerza que va a ser contraria a la que ejerce el campo eléctrico sobre Q. Así que la fuerza que nosotros vamos a aplicar va a ser menos de Q por Q, y acá aparece 4pi, 0, R cuadrado. Bien. Entonces, tenemos la fuerza que tengo que aplicar. Ahora necesitamos el trabajo para llevar esto desde el infinito hasta el radio R. Así que, y trabajo. Y voy a ponerle acá, como este es un dq, esto va a ser un pequeño elemento de trabajo. ¿Sí? ¿Por qué pequeño elemento de trabajo? Porque yo lo que quiero después es juntar todas estas contribuciones, todas estas pequeños trabajos que dicen traer cascarón tras cascarón tras cascarón, ¿sí? Y eso después integrarlo hasta que en el fondo esa suma es una integral que nos va a dar el trabajo que nos tomó en total haber hecho todo ese proceso. Así que por eso conviene poner ese dw. Y esto va a ser, entonces por un lado voy a tener menos de q 4 y epsilon 0. Y va a aparecer acá la integral, porque recuerden que, así, aquí a este lado, esto es la fuerza por el desplazamiento. Y acá tengo que unificar desde donde parto hasta donde llego. Este es el trabajo. Y acá donde parto, bueno, parto en el infinito. ¿Dónde llego? Llego en el radio R. Y acá tengo el camino que yo elijo es un camino radial, así que el elemento dr con vectores, un dr por r tongo, en el fondo. Y acá lo que va a quedar va a ser dr a r cuadrado. ¿Sí? Y esto acá, bueno, acá hay un menos. No, se pueden hacer esta integral y les va a quedar esto. ¿Sí? Deberían comprarse. Aunque acá igual metí un pequeño golazo, pero al final les voy a explicar qué es dónde fue y el- la, como la resolución del golazo, no sé cómo decirle, voy a dar la explicación, pero como para no perder el hilo, hasta ahora de entenderse conceptualmente qué es lo que estoy haciendo, y yo creo que está bien. Entonces tenemos esa expresión para el elemento de trabajo. Así que cuando yo quiera calcular cuál es el trabajo total que me llevó todo esto, que va a ser al final la energía que va a tener lo que voy a identificar como la energía del sistema. Entonces, U va a ser, en fondo, bueno, la integral del trabajo. Y bueno, veamos eso ahí. Aquí en el fondo yo estoy integrando un poco Q de Q 4 pi 0 R. Entonces yo
partí cuando la carga, lo primero que hice fue que no había nada de carga, ¿sí? Ese fue el primer trabajo que hice, fue traer una carga vacía hasta acá. Y después fui aumentando la carga hasta llegar a la carga total Q. Así que esto tiene sentido y de hecho ustedes deberían ver ya el glorioso resultado que aparece acá, es como la integral de Q, una primitiva de Q es Q al cuadrado, va a ser cuadrado medios, de hecho, 8 pi 0 r. Ya. Entonces nos da el mismo resultado. Ahora lo que, como ya está hecho el problema, digamos, conceptualmente debería funcionar bien, les voy a explicar un poco qué fue el golazo que les digo. Pasa que cuando yo puse esta fuerza acá, lo puse como si fuera una carga puntual, ¿cierto? La fuerza de una carga, o sea, la fuerza sobre una carga puntual es la carga por el campo eléctrico. Pero en este caso yo estoy considerando un cascarón. Así que cuando yo calculo ese trabajo, ¿cómo yo puedo relacionar esto de mover una sola carga y mover el cascarón completo? Bueno, acá la gracia es un poco que este tema es uniforme, el cascarón, así que como lo mismo traerlo de todas las direcciones hasta acá, y el campo también es uniforme, así que no haría mucha diferencia en llevar eso a que sea una sola carga. Y lo hice, de hecho, para comprobarlo, lo hice acá, en la explicación un poco más. Trabajo para mover un cascarón, horrible letra, cascarón esférico en presencia de campo eléctrico radial. Entonces acá considero una esfera de tamaño A, que es mayor al tamaño R que lo quiero llevar. Puse un radio finito para que tuviera sentido escribir esto de acá, ¿cierto? Acá puse un A cuadrado, que es el radio de la esfera. Si hubiera sido infinito, eso infinito. Mejor lo voy a dejar como una. Pero básicamente lo que me voy a preguntar es cuánto trabajo tomo un pedazo de la esfera y quiero ver cuál es el trabajo para moverlo hasta un radio R. O sea, eso fue lo que hice. Entonces acá tengo cuánto vale esta fuerza sobre ese pequeño elemento. Bueno, vale menos sigma, que está la densidad. La densidad se calcula fácil, de hecho no lo estoy acá, pero sigma tiene que ser Q dividido 4 pi a cuadrado. Bueno, espero que acá le haga sentido porque no quise usar una expresión en el que el afuera es finito, o sea que no lo traje del infinito porque para que la densidad no me quedara cero. Ya, entonces acá aparece esto, el campo eléctrico radial, no di la expresión. Acá aparece el ds, que tiene que ver con este elemento de superficie de la esfera, original, en la que traigo las cosas. Y aquí el R tongo, que es la dirección del campo eléctrico. Entonces esta es la fuerza que tengo que aplicar, una fuerza contraria al campo eléctrico. Y el trabajo de llevarlo desde A hasta R va a ser esto acá, que es un poco la expresión que tenía antes, ¿cierto? Voy desde A hasta R e integro el campo eléctrico. Si el campo eléctrico tiene una expresión como posible colombiana, de esta forma, entonces si se fijan acá, el trabajo va a ser, esto es muy parecido a lo que teníamos antes, el trabajo va a ser, acá sigma aparece, filo Q', 4 pi epsilon 0 y acá una diferencia entre radios. Entonces acá aparece el DS, pero no me atraca, pero es la expresión de. Y ahora yo considero, este fue el trabajo para llevar una parte del cascarón. Ahora para llegar todo el cascarón, integro sobre esto. Y si se fijan, acá aparece, como la integral solo afecta en el fondo a este elemento de superficie, que era el elemento de superficie de la cascarón inicial. Al final termino integrando el sigma con el DS. Eso simplemente nos da la carga total, y es como casi la definición, la carga total del cascarón. Y me queda esta expresión de acá, que es un poco la carga que traje, multiplicado por la carga Q', que es el que tiene que ver con el campo eléctrico, y esta diferencia. Entonces, para el caso en que lo traigo desde el infinito, puedo tomar el límite, A tiende a infinito, y eso de ahí queda cero, ¿cierto? Y deberían poder verificar que la expresión es, de hecho, esa misma que escribimos acá, esta misma, de acá. ¿Sí? Acá está la carga que traigo, acá está la carga asociada al campo eléctrico y aparecen todas las otras constantes. No aparece el 1 sobre A, que es 0, porque la A es infinita.
y entonces este resultado está bien, y ahí les explico un poco con más detalle qué es lo que había hecho. Eso por ahora. El próximo video va a ser sobre la pregunta 2.